Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver áreas de Brodmann y funciones de la corteza cerebral de forma introductoria, debido a que se han descrito de 20 a 200 áreas funcionales dependiendo del estudio en el que pues, nos enfoquemos, pero como método de introducción abordaremos como lo describió Corbinian Brodmann y posteriormente podremos ir profundizando en las funciones per se de cada área conforme vayamos viendo temas diversos. Tenemos que tener en cuenta un repaso neuroanatómico muy rápido en los lóbulos cerebrales. Tenemos el lóbulo frontal, que se divide del parietal a través del surco central o de Rolando. Más inferior tenemos el lóbulo temporal y posterior el lóbulo occipital. ¿Cómo hacemos esta división? Entre el lóbulo parietal y occipital tenemos el surco parieto-occipital, como su nombre le dice, está entre ambos, y este lo vamos a unir a esta pequeña muesca, que se denomina muesca preoccipital, que corresponde al borde superior del peñasco del temporal. Al finalizar la cisura lateral o de Silvio, podemos trazar una línea perpendicular que llegue al surco previamente trazado, y así podemos nosotros delimitar lóbulo temporal, parietal, frontal y occipital. En una vista medial podemos hacer básicamente lo mismo, dividir el lóbulo frontal prácticamente en la forma medial y el parietal con el surco central, a través del occipital o atrás del occipital con el surco parieto-occipital. Y bueno, en esta representación de Netter nos especifica un poco del cerebro límbico o el lóbulo límbico, que corresponde a un lobulillo, digámoslo así, accesorio, siendo entonces, para recordar que solamente tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal y el lóbulo de la ínsula, los cuales se subdividen en miles de categorías. Hay bastantes clasificaciones dependiendo de la corteza, con su grosor, dependiendo del tipo de células, la densidad de las mismas, las laminaciones. Pero bueno, la clasificación que vamos a estudiar, porque es la más didáctica, fue creada por el histólogo alemán Corbinian Brodmann, publicada en 1909. Ojo, esta es una clasificación histológica, ya que áreas elocuentes o en mapeo cerebral se ha visto que pueden variar un poquito, y áreas que se presumía que eran de una sola función, bueno, pueden fungir otro tipo de funciones. Estas son prácticamente todas las áreas. Si se las aprenden de memoria, pues tienen todo, pero vamos a desvelarlas poco a poco para que podamos comprenderlas y así memorizarlas a largo plazo. Primero comenzaremos con las áreas corticales sensoriales. Comenzaremos con el área somestésica primaria, el área visual primaria, auditiva primaria, gustativa, olfatoria y vestibular primaria, con sus bemoles que veremos más adelante. El área somestésica primaria la podemos apreciar aquí. Se denomina área 3, 1, 2, que son las áreas que describió Corbinian Brodmann en el lóbulo parietal, específicamente entre este surco, que es el surco central o de Rolando, y este surco, que es el surco postcentral. Es decir, el lóbulo parietal se subdivide en la corteza somestésica o lóbulo precentral, giro precentral, perdón, en lobulillo parietal inferior, y aquí con este surco que es el surco intraparietal, lobulillo parietal superior. Nos centramos ahorita en el área somestésica primaria. Es decir, esta área nos sirve para hacer conscientes los estímulos sensoriales primarios. Lo podemos ejemplificar aquí en esta imagen que nos brinda Netter de forma muy visual. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en esta coloreada con azul, azul también en el área posterior, vemos que también el tálamo está coloreado, esta parte con azul, el núcleo ventral posterolateral y ventral posteromedial. Recordemos que en las clases de anatomía o neuroanatomía en pregrado veíamos que toda la información somestésica, de dolor, temperatura, posición, vibración, discriminación entre dos puntos, de la periferia o de la economía, surgía o llegaba por
núcleo ventral posterolateral, y toda la porción cefálica o de la cabeza por el núcleo ventral posteromedial. ¿Ok? Entonces aquí podemos integrar un poquito más la función de la corteza somestésica primaria con la función de uno de los núcleos del tálamo. Bueno, posteriormente un neurocirujano estadounidense, William Penfield, en pacientes despiertos se podía, bueno, al estimular su corteza cerebral en ciertas áreas, se dio cuenta que podían sentir sensaciones de hormigueo, sensaciones de movimiento, en este caso, como estamos hablando de sensación, pues sí, sensaciones de cualquier índole, y veía una variación desproporcionada en la sensación respecto al área cortical. Traduciéndolo, nuestro cerebro nos tiene representados de una forma mal hecha, que es denominado el homúnculo o hombrecillo mal hecho, donde la faringe, lengua, cara y mano ocupan una amplia porción de la corteza cerebral, como lo podemos ver aquí en este corte transversal. Ajá. Y ya la porción del tronco, cadera, pierna y los miembros inferiores pues ocupan una porción menos representativa. De ahí entonces que las partes más importantes o con más terminaciones nerviosas sensitivas para la vía protopática y epicrítica, que es de sensaciones normales y dolor y temperatura, esté más centralizada en las manos, en los labios, en la lengua y en zonas erógenas, por ejemplo. Vamos a hablar del área somestésica secundaria. Aquí hay algunos debates en los cuales se ubican, según algunos autores, en la superficie más inferior del giro postcentral por el opérculo parietal, es decir, en esta zona que podemos apreciar por aquí. Opérculo es toda esta zona, opérculo quiere decir cerrojo, pero también podemos apreciar o encontrar en bibliografía que el área de asociación osomestésica secundaria es el área 5 y 7, que podemos apreciar aquí en esta imagen que nos brinda el libro de Haines, que corresponden al área de Brodmann 5 y 7. ¿Qué es lo importante? El área o la información táctil llega al área 312. Esta se conecta al área de asociación osomestésica primaria, que es 5 y 7, y allí es donde nosotros podemos asociar bien la información. Aquí se hace consciente y aquí se asocia. Permite, por ejemplo, a nosotros percibir al meter la mano en la mochila que vamos a sacar una pluma o que vamos a sacar un cuaderno sin tener que verlo. Es decir, tenemos una especie de ojos táctiles con estas áreas 5 y 7. Las lesiones bilaterales, por ende, nos van a dar algo que se denomina ataxia óptica. Ataxia es de incoordinación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estereognosia, es decir, reconozco los objetos con el tacto, yo voy a tener asterognosia al tener alguna lesión en el lobulillo parietal superior. También, a su vez, reconoce partes del cuerpo, por ende, si yo tengo afectada o afectado el lobulillo parietal superior, puedo no sentir alguna parte de mi cuerpo y los animo en los comentarios que me digan cómo se denomina este síndrome. Ya que vimos el área somestésica primaria y el área somestésica secundaria de asociación, vamos a platicar un poco acerca del área visual primaria. Esta se localiza en la corteza occipital, específicamente en el surco calcarino o área 17 de Brodmann. Vamos a ver aquí a grosso modo cómo se construye. Bueno, tenemos retinas y campos, lo importante. Tenemos un campo temporal y un campo nasal. Tenemos una retina nasal y un campo temporal. El campo temporal de la retina nasal del ojo izquierdo se decusa y llega a la corteza occipital contralateral, lo mismo en el otro ojo, pero en este caso el campo nasal de la retina temporal es ipsilateral, de ahí las lesiones que veremos enseguida.
También podemos subdividirla en un poquito más. Tenemos entonces aquí el área visual primaria o área 17, también se le denomina área estriada por la banda de Gennari, que fue un estudiante de medicina, el cual la descubrió, que es vista sin necesidad de microscopio. Y esta se conecta con el área 18 y 19, que son áreas de asociación visual. Es decir, la vista o la información visual llega a la corteza calcarina, que forma parte del giro cuneiforme y giro lingual, y a su vez esta se proyecta a las áreas 18, 19 y otras como la corteza parietal y a la corteza temporooccipital para asociación de la misma. Aquí podemos ver un poquito de la representación de la mácula y la periferia. ¿Qué importancia tiene esto? Lo más importante es que entre más posterior tengamos nosotros una lesión, un EB6 isquémico, por ejemplo, se va a preservar la retina. De ahí que en sus clases de clínica o en pacientes van a poder apreciar que tiene una amaurosis con preservación macular. Es decir, que la mácula se encuentra preservada, la visión central se encuentra preservada. También podemos apreciar aquí los cuadrantes, ya habíamos hablado de mitades, pero bueno, también se divide por cuadrantes. Vamos a verlo mejor en la siguiente imagen. Tenemos aquí entonces los ojos y los campos. Los campos temporales, nasales, pero también tenemos un superior y un inferior. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene esto? Lo podemos ver con una mnemotecnia. Los campos superiores o los campos del techo los ve el lóbulo temporal. ¿Ok? Es decir, si se me afecta el lóbulo temporal, que ya veremos posteriormente en fibras blancas, que es el asa de Meyer, voy a tener una cuadrantanopsia superior, T con T, temporal con techo. Y el lóbulo parietal ve el piso, P con P. Es decir, que si yo tengo una lesión en las fibras que llegan aquí al surco calcarino, en la región parietal, voy a tener una cuadrantanopsia que no va a poder ver el piso. Ajá. Y como todo es al revés, si yo tengo una cuadrantanopsia superior derecha, voy a tener una lesión en esta zona, una lesión, en las fibras temporales inferiores izquierdas. ¿Ok? Eso a su vez, ya posteriormente lo podemos ir hablando, se va a dividir en varias partes de la corteza, tiene distintas zonas en las cuales puede lesionarse, que pues, no nos alcanzaría a ver en toda una clase toda esta información. Hablando de lo que les había contado acerca de las asociaciones que tienen el área 18 y 19, está la vía del dónde y la vía del qué. Del dónde lo relacionamos con el giro o el lóbulo parietal y la vía del qué hacia el giro temporo-occipital. Es decir, vía del dónde hacia aquí arriba, vía del qué hacia acá abajo. Después lo iremos entendiendo mejor, pero ¿qué importancia tiene esto? Recordemos que el lóbulo parietal nos sirve mucho para entender la información, asociar la información que tenemos, saber, por ejemplo, que esa libreta es mía, que esta parte del cuerpo es mío, pero si esta zona está lesionada, es decir, la vía del dónde está lesionada, tenemos algo que se denomina síndrome de Wallin-Holmes, es decir, causan una incapacidad para dirigir los ojos a un cierto punto del campo visual, a pesar de que los movimientos oculares estén completamente normales. Y a su vez, si tenemos una lesión en la vía del qué, es decir, en la vía del qué estoy viendo, vamos a tener una agnosia visual. Ya veremos que esta zona temporal inferior sirve muchísimo para la nominación. De ahí que, donde les comentaba previamente que está la muesca preoccipital, que se encuentra en el área 39 de Brodmann, 37 de Brodmann, tenemos el área de reconocimiento de rostros y su lesión se denomina prosopagnosia. Si yo tengo también una lesión en esta zona, por ejemplo, o en la vía del qué, no voy a poder nominar. Es decir, yo puedo tener una pluma en mi mano y voy a decir que la pluma
O voy a decir, este objeto sirve para escribir mi nombre, tiene tinta, es de color rojo, pero no voy a poder saber qué es. Es decir, no voy a poder decir que es una pluma. Hablando ahora de la corteza auditiva primaria, se denomina según la descripción de Corbinian-Brodmann en el área 41 y 42. Si lateralizamos un poco el lóbulo temporal, tenemos esta zona que se denomina planum temporal. Este planum temporal, como podemos apreciar aquí, tiene un pequeño surco, que son los surcos o giros transversos de Heschel, que corresponden al área auditiva primaria. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque como ven, estos colores se denominan o se asocian a la tonotopía, es decir, en el caracol, donde nosotros podemos escuchar toda la audición, tenemos, como bien saben, tonos altos, medios y bajos, y la fuerza en la cual, la fuerza de la membrana, determina pues la calidad de los sonidos que vamos a escuchar. Lo mismo a nivel del lóbulo temporal, es decir, los tonos altos van a ir hacia más medial, tonos medios en medio y tonos bajos lateral o para mnemotecnia bajos. Posteriormente podremos ir viendo todas las vías que conectan con la corteza auditiva primaria. Adyacente a esta, podemos ver aquí, auditiva primaria, tenemos el área auditiva secundaria o corteza de asociación, la cual corresponde al área 21, 22 y algunos autores lo extienden al área 39 y 40 de Brodmann, que denominamos área de Wernicke, que platicaremos en un momento. El área de asociación auditiva entonces nos sirve para saber o recordar lo que estamos nosotros escuchando. ¿Qué importancia tiene? Sobre todo del lado derecho nos sirve para reconocer la prosodia. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo una llamada de alguien sin saber quién es, si es un conocido, obviamente, voy a saber que es la voz de mi pareja, de mi amigo, de mi madre. Pero si yo tengo una lesión en esta zona de asociación derecha, voy a tener amusia. Es decir, yo no voy a poder reconocer estos tintes que nos dan la expresión oral o pues sí, la expresión que tenemos como personas, y voy a escuchar a todas de la misma forma. Bueno, haciendo un recordatorio muy sencillo, podemos entonces ver la corteza cerebral en una superficie lateral donde tenemos el córtex somatosensorial primario, el área somatosensorial secundaria que hemos platicado, el lóbulo parietal superior con el área de asociación, córtex auditivo primario, córtex auditivo secundario, área de Wernicke, córtex visual primario y córtex de asociación visual. Vamos ahora entonces con algunas otras zonas, como el área gustativa primaria, que no es nada más que una evidencia del homúnculo de Penfield, donde la lengua está en la porción más inferior del lóbulo parietal, pegado prácticamente a la cisura lateral o de Rolando, y corresponde al área 43. Corteza olfatoria primaria. Bueno, esta es una vista basal del encéfalo, donde aquí podemos apreciar el mesencéfalo, los cuerpos mamilares, la hipófisis, el quiasma óptico, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Esta zona es la que nos interesa, también denominada rinencéfalo o corteza piriforme. Esta corteza piriforme se divide, o bueno, la podemos estudiar en dos porciones. El área 34, que se denomina área olfatoria o olfativa primaria, y el área 28, que es el área olfativa o olfatoria secundaria. ¿Qué importancia tiene esta zona? Aparte de dividirla en estos nombres, que el uncus y esta porción más rostral del giro del parahipocampo se relacionan con el tipo de epilepsia más común, fármaco resistente, la esclerosis temporal mesial o la epilepsia del lóbulo temporal, que clásicamente comienzan con crisis uncinadas, es decir, el paciente puede comenzar con una sensación de olor feo que se denomina cacosmia, u olores que no existen que se denominan fantosmia, etc. Entonces este puede ser un aviso o como tal ya
la crisis epiléptica del lóbulo temporal. Y bueno, podemos afirmar que es en esta zona, en la corteza uncinada. Por ende, también se pueden clasificar o describir como crisis uncinadas. La corteza visual vestibular primaria, es un área difícil de describir. Hasta la fecha sigue habiendo controversia por la misma. Se extiende arriba y abajo de la fisura lateral, en particular dentro de las áreas de Brodmann 40, 21 y 22, que no es nada más que lo que ya hemos comentado del opérculo parietal, es decir, toda esta zona. Hay algunas otras bibliografías que la evidencian en la región frontal, en un área, si no me recuerdo, denominada de Exner. Vamos a hablar ahora de las áreas corticales motoras. Bueno, lo que más nos interesa, área 4, giro precentral. Se encuentra entre el giro central o de Rolando y el surco precentral. Esta área 4 es la que va a formar la mayor parte, pero bueno, es un tercio, no es mucho, del el tracto córtico-espinal, que si recuerdan bien, es el tracto que nos da toda la información o, pues sí, la guía para que nos movamos, para que hagamos movimientos, sobre todo finos, es decir, tocar el piano, el violín, escribir, arte, etcétera y demás. Adyacente a este tenemos el área 6, que en la región dorsolateral se denomina área premotora y en la región medial se denomina motora suplementaria, que a grosso modo forman parte de la planeación del movimiento. Es decir, yo antes de coger un vaso, por ejemplo, tengo que saber que tengo que estirar mi brazo, tengo que saber en dónde está el vaso, tengo que saber con cuánta fuerza tengo que agarrarlo, si está lleno o vacío de algún líquido, y calcular cómo lo voy a levantar, etcétera y demás. Al final todo se conjuga en el área 4, que termina dando el fascículo córtico espinal, recordando o haciendo un pequeño paréntesis que un tercio de la misma viene del área 6 y otro tercio de la misma, aunque parezca contradictorio, viene del área somestésica. Más rostral a esta tenemos el área 8, que son los campos frontales. Esta área 8 es prácticamente un área 4, pero de los ojos. Y ahorita platicaremos de ella. El área motora suplementaria ya la comentamos. El área premotora lo mismo. Y esto es lo que nos interesa, el área 8. El área 8, como podemos apreciarla aquí, funcionan como, yo lo veo así, dos lanzas que son contralaterales. Si yo quiero ver a la derecha, mi campo frontal izquierdo se estimula para que mis ojos, ambos, se guíen hacia la derecha. Si yo quiero ver a la izquierda, viceversa. De ahí entonces que tenemos esta como forma académica de aprenderla, en la cual si yo tengo una ablación del área 8 derecha, es decir, tengo por ejemplo aquí una zona de encefalomalacia por un EBC previo o por un tumor o algo por el estilo, bueno, pues mis ojos se van a desviar en dirección contralateral, es decir, el área izquierda es el que está o la que está ganando. Por ende, mis ojos se van a desviar hacia el área que está sana, ¿ok? Es decir, se van a desviar hacia la izquierda. Por el contrario, si tenemos una lesión irritativa, por ejemplo, crisis oculogiras en epilepsia, si aquí la tengo estimulando el área 8 derecha, mi vista se va a ir hacia el área o hacia la zona izquierda, ¿sale? Así podemos nosotros aprenderlo. Y aquí dándole un brevísimo repaso a todos los componentes de la mirada, tenemos entonces al campo 8. Este campo se comunica con el núcleo intersticial de Cajal, que es el centro de la mirada conjugada vertical, núcleo o los núcleos, subnúcleos del oculomotor, a su vez del núcleo troclear y a su vez a través del fascículo longitudinal medial con el núcleo del nervio del músculo o nervio abducens. De ahí entonces que toda la mirada está representada o codificada por esta área 8, conectando a todos los músculos extraoculares. Y por ejemplo, también los animo a dejar en los comentarios
¿Qué pasa si en un ataque de esclerosis múltiple se lesiona el fascículo longitudinal medial? ¿Qué patología va a tener mi paciente? Áreas corticales del lenguaje. Aunque coloquialmente todos, bueno, la mayoría de las personas en el mundo son diestras, a pesar de que haya personas zurdas, se mantiene la dominancia del lenguaje en el hemisferio izquierdo en el 95% de los seres humanos, con estudios de imagenología funcional, estimulación cortical, etcétera y demás. Y aquí podemos ver estas dos áreas importantes. El área de Wernicke, que es lo que les comentaba, que es donde nosotros comprendemos el lenguaje hablado, que se comunica a través del fascículo arqueado, que veremos después, con el área de Broca, que es el área, ¿cómo se llama? Del habla primaria o el área del habla, pues por así decirlo. Comenzaremos con el área de Wernicke, descrita por el neurólogo alemán Karl Wernicke. Esta corresponde al inicio, o sea, lo definido, área 22, pero se extiende hasta el área 39 y 40, como les había comentado. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión en el área de Wernicke? Los pacientes, o lo que Karl Wernicke describía u observó, es que el paciente podía hablar, decía mil y una cosas, pero era incoherente. Y si yo al paciente le decía, por favor, levanta tu mano, el paciente no podía hacerlo. Es decir, es como si yo, que no conozco un idioma, estuviese escuchando el mismo, por ende no voy a entender absolutamente nada, a pesar de sí ser capaz de escucharlo, porque el área auditiva primaria está preservada. El área de Broca, o el área motora del habla, la escribió Pierre-Paul Broca en 1861, con el giro opercular y el giro triangular, que están en el giro frontal inferior del lóbulo frontal, sobre todo en el lado izquierdo. ¿Por qué? Recordemos lo que dijimos hace un momento acerca de la amusia. Del lado derecho nos sirve mucho para la prosodia, de ahí que si yo tengo una lesión en el área de Broca izquierda, yo tengo una afasia, es decir, un trastorno del lenguaje adquirido. Yo ya hablaba bien, me dio un EBC y por ende ya no puedo hablar bien, es decir, una afasia que se denomina no fluente. Pero esta zona sigue intacta, entonces yo estoy comprendiendo todo lo que me dicen. Puedo, por ejemplo, si me dicen levanta la mano, la levanto, pero si me dicen dime cómo te llamas, no puedo decirlo, ¿ok? Del lado derecho, si se me lesiona esta zona, yo voy a tener un habla disprosódica, es decir, voy a tener un lenguaje monótono completo. Aquí podemos ver un poco acerca de cómo el área de Wernicke, a través de la corteza visual, también es lógico, se conecta con áreas, por ejemplo, para la lectura o para la interpretación de información del lenguaje como tal. Vamos a ver ahora de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la mayor parte del lóbulo frontal que podemos apreciar aquí, que se denominan con las áreas de Brodmann 9, 10, 11, 12 y 46. Subdividiéndoles a su vez en el área prefrontal dorsolateral 9, 10 y 46, es decir, lo que vemos aquí, ventromedial 11 y 12, esta porción inferior, y mesial, es decir, partes del área 9 y 32. ¿Qué importancia tiene que nosotros dividamos la corteza prefrontal en tres áreas? Primero que nada, la corteza prefrontal nos sirve como nuestro manager, nuestro coaching. Sirve para planeación, juicio, autocrítica, entre otras funciones, memoria a corto plazo, etc. Por ende, por ejemplo, si un paciente tiene lesionada la corteza prefrontal dorsolateral, va a ser una persona que si antes era bien organizada, bien planeada, tenía un buen juicio con respecto a su actitud ante los demás, ya no la va a tener. Si se lesiona la corteza orbitofrontal, esta zona se denomina síndrome orbitofrontal, el paciente va a tender a ser agresivo, va a tender a ser muy iracundo y desinhibido. Y si se lesiona el área medial, vamos a tener lo que se denomina mutismo akinético, es decir, el paciente no se mueve. Es como si estuviese desconectado del medio sin
que tuviese alguna alteración en el área 4 o en los músculos o algo por el estilo. Simplemente el paciente no se mueve o es prácticamente está desconectado del entorno, si lo podemos decir así. Es muy importante, revisaremos después, si pueden leer o escuchar o ver algún video de la historia de Phineas Gage. Con Phineas Gage nos podemos ejemplificar cómo la corteza prefrontal o las funciones de la corteza prefrontal. Él era un ciudadano, vamos a decirlo así, un muy buen ciudadano, el cual sufrió una lesión al estar trabajando, donde se le enterró una varilla que lesionó toda su área prefrontal, con lo cual el paciente, Phineas Gage, ya no era reconocible por sus familiares, por sus amigos. Antes era una persona trabajadora, justa, respetuosa, honesta. Después de eso era todo lo contrario. Hablando acerca de otras cortezas, esta se denomina área de asociación mayor, que es toda esta zona, o se denomina encrucijada temporo, parieto, occipital, la cual asocia las asociaciones, es decir, asocia la visión, la audición, la sensación, la forma motora, entre otras sensaciones como la olfativa, la gustativa. De ahí que las personas que tienden a tener, se describe que Albert Einstein tenía más desarrollada esta zona por la capacidad de asociación o la capacidad de conectar ideas. Básicamente, esta zona se encarga de conectar la mayoría de los lóbulos, la mayoría de las aferencias y de tener un pensamiento un poco más profundo, si lo podemos o lo queremos ver así. Bueno, ya casi para terminar, no habíamos hablado de la ínsula. La ínsula se expone así al descubrir el opérculo, es decir, levantar el opérculo frontal, parietal y temporal, podemos ver la ínsula. La ínsula no fue descrita inicialmente por Paul Broca, pero él mismo, después se describió que la parte anterior de la ínsula, que es esto que podemos ver aquí, que son los giros insulares cortos, son los giros o las áreas 13 y 14, y los giros insulares largos, 15 y 16. A grosso modo, ¿para qué nos sirve la ínsula? Es un lóbulo visceral. Ya cuando veamos las conexiones con tallo cerebral, veremos que tiene muchísima relación con todo el sistema neurovegetativo. Entonces, ya con esta breve introducción podemos entender algunas de las áreas más importantes: corteza prefrontal, corteza visual, y esta zona es muy importante: 33, 32, 24, 23, toda esta zona es el lóbulo límbico, es decir, el lóbulo de las emociones o cosas por el estilo. Yo me lo aprendí así: 25, 24, 23 van en retroceso. ¿De qué se encarga la corteza límbica? De las emociones, prácticamente, de darle el contexto emocional a un estímulo. ¿Qué es una emoción? Es una sensación visceral ante el estímulo. Por ejemplo, si yo veo a alguien que me gusta, llega a mi corteza límbica, y esta corteza límbica a su vez manda conexiones a núcleos del tallo cerebral para que comience con rubicundez, taquicardia, entre otras. Sirve también para la percepción del dolor. Por ejemplo, pacientes que tienen dolor refractario, o pacientes que también tienen trastorno obsesivo compulsivo, se puede hacer cingulotomía. De ahí la importancia del lóbulo límbico, que podremos ver el sistema límbico en su totalidad en algún otro video. Bueno, así entonces los invito a repasar en su casa, viendo cada una de las partes, viendo cada uno de los numeritos, y poder ponerse a recordar qué función tenía cada giro, cada número, y con qué patología se puede asociar. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez área 37, el área de reconocimiento de rostros. Los invito a leer el libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. El área 17, 18 y 19, visuales, 5 y 7, asociación, sensitiva primaria, motora primaria, premotora, campos oculares, corteza prefrontal, área auditiva primaria, de asociación, y el área de Wernicke en su totalidad, y toda esta zona que es el área
de asociación de asociaciones, si lo queremos comentar así. Bueno, este es un último recordatorio del libro de Haynes, donde ya tenemos ahora sí una idea más a grosso modo de las funciones per se del lóbulo frontal. Vamos a resumirlo muy groseramente así: pensamiento, juicio, abstracción, autocrítica, movimientos oculares y movimiento corporal, sobre todo fino. Surco poscentral, sensaciones primarias y asociación de las mismas. Es decir, yo sé que estoy en mi casa, yo sé que esta ropa es mía, yo sé que lo que estoy tocando es una moneda, es mi celular, por ejemplo. Área temporal relacionada con estímulos auditivos y estímulos viscerales, y área occipital relacionada prácticamente con estímulos visuales en su totalidad. Y bueno, eso sería todo, recordando la aportación del gran neurocirujano estadounidense Wilder Penfield, describiendo al homúnculo sensorial y al homúnculo motor, que es entonces así como nuestra corteza cerebral nos reconoce como seres humanos.